Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Génesis. En esta lección estaremos en el capítulo 9, siguiendo adelante desde el verso 18 y vamos a finalizar el capítulo 9 en esta lección. Así que el verso 18 hasta el verso 29. Cuando llegamos a este punto en la historia de Génesis, vamos a ver una última cosa que se nos va a decir acerca de Noé. Y se presenta aquí por primera vez a los tres hijos de Noé, porque de ellos, como vamos a ver y el texto nos va a decir, vinieron el resto de todos los seres humanos después del diluvio, ¿verdad? Entonces, de cierta forma de hablar, podemos decir que Noé fue o es el padre de todos, ¿verdad? Después del diluvio. Como vimos en la última lección, el diluvio había terminado, Dios vino, bendijo a Noé, a sus hijos, a su familia, así como Dios había hecho en el principio con Adán y Eva. La bendición también es seguida por un pacto que Dios hace con Noé y su familia y todas las criaturas de la tierra, ¿verdad? Como vimos en la última lección, también vimos la señal de este pacto como era el arco iris. Así que en verdad, cuando vemos lo que se nos dice en el capítulo 9, Dios, de cierta forma, con Noé ha creado el mundo de nuevo. Es casi como comenzar en el huerto del Edén nuevamente, sino que ahora no estamos hablando de Adán y Eva, sino que estamos hablando de Noé y su familia, sus hijos en particular, ¿verdad? Así que en esta lección vamos a ver qué pasa ahora, después de todas estas bendiciones que Dios les ha dado después de su salvación por medio del arca, después del juicio de Dios que fue el diluvio. ¿Cómo comienza este nuevo capítulo, este nuevo comienzo en la historia del ser humano? ¿Será diferente esta vez? ¿Diferente a la vez de Adán y Eva, Caín y Abel? ¿Las cosas han cambiado o son iguales? Bueno, eso es lo que veremos aquí en esta lección. Vamos a comenzar en el verso 18, como digo, y vamos a leer unos cuantos versos aquí y vamos a ver qué sucede después del diluvio en la vida de Noé con sus hijos y su familia. Dice el verso 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Bueno, ahí vamos a detenernos por un momento en el verso 19, donde vemos que el escritor nos dice que los tres hijos de Noé eran estos tres, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Y luego nos dice, ¿verdad?, que Cam es el padre de Canaán. Cam, el hijo de Noé, es padre de Canaán. Ahora, este detalle va a ser importante más adelante en la historia, cuando recordamos que el pueblo de Dios entra a la tierra prometida, la tierra de los cananitas, es decir, los descendientes de este hijo de Noé. Los cananitas son descendientes de Cam, como se nos dice aquí en el verso 18. Ahora, se nos presenta este detalle, aunque no hay algo de explicación de esto en este momento. El escritor de Génesis nos presenta esto y sabemos que vamos a ver más adelante acerca de los cananitas. Pero aquí es donde se nos presenta el detalle de que Cam es el padre de los cananitas, ¿no? Ahora, y el verso 19, como digo, es el lugar donde se nos dice, ¿verdad?, que de estos tres hijos y sus esposas, obviamente, es que se llenó la tierra
después de este nuevo comienzo, ¿verdad? Entonces todos los seres humanos que vinieron después del diluvio pueden regresar o retornar, mejor dicho, a sus orígenes a uno de estos tres hijos, ¿verdad? En otras palabras, todos somos descendientes de uno de estos tres hijos, obviamente, ¿no? Y por eso se nos dice que de ellos fue llena toda la tierra, verso 19, una vez más. Así que en estos dos versos se nos presentan estos tres hijos, ¿verdad? Y se nos enseña algo específico de uno de ellos, Cam, y que era el padre de los cananitas, ¿verdad? Y luego la historia sigue adelante. En el verso 20, pues, si llegamos ahí, vamos a ver lo que dice el verso 20 y en adelante. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 23. Se nos habla de un acontecimiento que sucedió, ¿verdad? Y lo que debemos ver aquí en estos versos, hermanos, son los paralelos, son las semejanzas de esta historia de Noé con la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Porque el autor aquí está comparando al primer hombre y su mujer, Adán y Eva, con las acciones ahora de Noé y ahora sus hijos, para presentarnos esta pregunta, ¿no? Después de todo esto, ¿ha mejorado el hombre? Es un nuevo comienzo, es una nueva, podemos decir, nueva vida, ¿verdad? Con Noé, pero ¿qué tantas cosas han cambiado y cuáles han permanecido igual a la situación de Adán y Eva? Si recuerdan, en el capítulo 2 de Génesis se nos dice que Dios plantó un huerto y puso al hombre allí. El huerto fue para el hombre, para la bendición del hombre, ¿verdad? Pero luego, después del pecado que sucedió ahí, Adán y Eva tuvieron que salir. No pudieron quedar en el huerto que Dios había plantado. Aquí en esta historia vemos que Noé ahora es el que planta una viña y luego él come de esa viña, ¿verdad? Y se embriaga. Bebió, dice el verso 21, del vino. Y obviamente, pues este es el pecado de Noé. Él bebe vino hasta el punto de embriagarse. Y luego dice, el verso 21, dice que estaba descubierto en medio de su tienda. Pero si leemos el lenguaje original en este verso, la idea es más, no solamente que Noé se encontró desnudo, pero que Noé se desnudó. Es decir, él mismo se quitó su ropa en su embriaguez y estuvo desnudo. Ahora, como digo, es un poco difícil ver eso exactamente en nuestras traducciones, pero esa es la idea, que Noé en su embriaguez se quita su ropa y pues se queda dormido, expuesto, desnudo. Ahora, esto también es un punto interesante cuando recordamos que cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido,
en el huerto, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Dios les había dicho, no coman de este árbol de el conocimiento del bien y del mal, porque en el día que lo hagan, pues van a morir. Comieron de ese árbol, el fruto del árbol, y ¿qué pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos y comenzaron a esconderse. Se dieron cuenta. Y por esta razón, la desnudez en la Biblia es muy semejante, o podemos decir significa lo mismo que el pecado. Muchas veces cuando alguien se describe o es descrito, ¿verdad? Como estando desnudo, es una forma para hablar de su pecado. Estar desnudos con el conocimiento de estar desnudos nunca es algo bueno en la Biblia. Otra vez, cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta de su desnudez, trataron de cubrir su desnudez, ¿verdad? Pero aquí Noé está dormido porque está pues embriagado y vemos que sus dos hijos, o tres hijos, mejor dicho, van a tratar a su padre en este estado. ¿Recuerdan lo que Dios hizo después que expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén? Dice el texto que Dios les cosió ropas para cubrir a Adán y Eva. Dios les hizo ropas de las pieles de animales y de esa forma Él cubre su desnudez, los viste, ¿verdad? Para que no estén desnudos. Aquí vamos a ver algo muy semejante. Los dos hijos de Noé, Sem y Jafet, en el verso 23, entran a la tienda de Noé, caminando hacia atrás y cubren a su padre, cubren su desnudez de una forma muy semejante de cómo lo hizo Dios con Adán y Eva. Les puso ropa sobre Adán y Eva, Dios, y aquí Sem y Jafet le ponen ropa a su padre sin ver su desnudez, ¿verdad? De esta forma ellos tratan de mantener su respeto por su padre. Ver a su padre desnudo no era una cosa apropiada, obviamente, y ellos lo cubren, ¿verdad? Le hacen la dignidad, le prestan la dignidad de cubrir su desnudez. Eso es lo que uno debe hacer, ¿verdad? Hoy en día el ser humano pues se viste. Tenemos ropa para cubrir nuestra desnudez. Aquí, pues, estos dos hijos hacen la cosa respetable. Y ese es el punto de esta historia. Fíjense, hermanos, que no hay tanta atención que se pone sobre Noé y su pecado, aunque sería un buen punto hablar de eso. Noé fue el que pecó. Él bebió de su vino o de su viña, el vino, hasta el punto de embriagarse. Entonces, vamos a aclarar este punto muy bien aquí. Noé pecó, ¿sí? El pecado de Noé va a tener consecuencias por varias generaciones, especialmente cuando vemos la acción de Cam aquí, tanto como Adán y su pecado. El pecado de Adán afectó de varias formas al resto de los seres humanos, ¿no? No estoy diciendo aquí con esto que la enseñanza del pecado original es lo que estamos viendo. No estoy hablando de eso. No estoy diciendo, ¿verdad?, que la acción de Adán y Eva fue el pecado original y eso es lo que pasó a todo el ser humano. No creo que la Biblia enseña eso. Pero es cierto que Adán
y Eva dieron entrada al pecado, al mundo que Dios había creado. Ese fue el impacto que tuvieron Adán y Eva. Pablo en Romanos capítulo 4 y 5 habla de este impacto, ¿verdad? Que tuvo Adán. Fue un pacto negativo, obviamente, porque por medio de esa acción entró el pecado y, como dice Pablo, también la muerte a la experiencia del ser humano, lo cual ninguno de los dos fue parte del plan original de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios siempre ha sido bendecir, pero fue Adán y Eva quienes desobedecieron y por medio de su desobediencia pecaron. Y esa acción del pecado da el resultado de traer el pecado y la muerte al mundo, ¿verdad? Ese fue el impacto que tuvieron Adán y Eva. Y aquí vemos que el impacto de Noé es uno semejante y, como vemos, tiene que ver con el pecado de Noé. Entonces, sí, Noé pecó, se embriagó, bebió de su vino demasiado y por medio de ese pecado llega a estar en este estado vergonzoso de su desnudez, ¿verdad? Pero como digo, el enfoque del texto no es tanto la acción de Noé, pero más el enfoque está en cómo sus hijos reaccionan a la desnudez de su padre. La acción de Cam es la negativa aquí, ¿verdad? Porque, volviendo al texto, dice el verso 22, que Cam, otra vez el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Él entró a la tienda y lo vio. Y luego le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces vemos, él entró. No debería haber entrado en primer lugar, pero entró y luego vio la desnudez de su padre, número 2, y 3, salió y le reportó esto a sus hermanos, ¿verdad? Entonces vemos aquí cierta forma de la conducta de Cam no es la conducta buena. Él no debería haber entrado, número 1. Él no debería haber visto la desnudez de su padre, 2. Y no debería haber dicho nada a nadie, pero hizo estas 3 cosas. Y por estas acciones, Cam va a ser juzgado y, como vemos en los versos 24 hasta casi el final, también él va a recibir un castigo, ¿verdad? Palabras de juicio y castigo por su acción. Y este es el punto, hermanos, de esta historia o de este relato aquí en esta sección. ¿Cómo respondemos al pecado? Sem y Jafet respondieron de la manera apropiada. Ellos cubren la desnudez de su padre, respetan a su padre, no lo miran, ¿verdad? Así como Dios cubre la desnudez de Adán y Eva, les provee ropas para que no se encuentren desnudos. Ahora, este punto también es importante más adelante. Les voy a dar un par de textos aquí que pueden ver en su propio estudio, donde más se enfatiza la importancia de mantenerse vestidos en la presencia de Dios, especialmente para los sacerdotes. En la ley de Moisés, hay algunos pasajes que resaltan la importancia de los sacerdotes que ministran ante el altar, es decir, ante la presencia de Dios, que deben estar bien vestidos. Y hasta hablar de la ropa interior para que estén cubiertos
y no estén desnudos ante Dios. Estar desnudos en la presencia de Dios se ve como una maldición, una cosa muy mala, ¿verdad? Entonces, aquí están los textos que pueden leer cuando tienen tiempo y investigar este punto más. Otra vez resalta la importancia de la ropa, y especialmente para los sacerdotes en la presencia de Dios. El primer texto es Éxodo capítulo 20, versos 24 al 26. Éxodo capítulo 20, versos 24 al 26. Y el otro también es en Éxodo capítulo 28, versos 42 al 43. Éxodo 28, versos 42 al 43. Lean esos textos cuando tengan oportunidad y miren la importancia que se pone en este punto de estar vestidos y no desnudos, ¿verdad? La desnudez se ve como algo negativo en la Biblia porque, como digo, muchas veces representa el pecado del ser humano. Entonces, el escritor aquí quiere hacer estas conexiones. Cam respondió de una manera negativa y mala. En vez de respetar a su padre, casi se burla de su padre. Mira su desnudez. Y eso es lo que no debe hacer, ¿verdad? Mientras que Sem y Jafet cubren su desnudez sin verlo, ¿verdad? Y pues esto se va a ver mucho más adelante, pero el punto que quiero terminar aquí, hablando de esto, es en el verso 24 y en adelante, cuando Noé despierta y se da cuenta. El énfasis no está sobre su propio pecado, lo cual debería ser un punto principal, porque otra vez Noé pecó y también Cam. Pero el énfasis está sobre Cam porque vamos a ver aquí el castigo que se va a pronunciar hacia Cam por su acción, por la forma en que él respondió a la desnudez de su padre y porque no respondió de una manera positiva. Por eso vemos estas palabras de juicio. Verso 24 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, con estas palabras vemos dos cosas: el castigo, la maldición, el juicio de Cam. Y dice que él va a ser siervo de sus hermanos, Sem y Jafet. Ahora, de estos tres hermanos, una última cosa que me gustaría mencionar es que los israelitas van a venir de Sem. Sem es el padre de los israelitas, ¿no? En adición a otros grupos de personas. Pero en la Biblia el enfoque va a ser la bendición pronunciada sobre Sem y Jafet, pero sobre Sem y cómo él va a tener, vamos diciendo, una posición más favorecida que Cam. Los cananitas van a ser maldecidos y los israelitas van a ser bendecidos, ¿verdad? Y por eso vemos aquí en esta bendición que Noé pronuncia, porque a la raíz de las acciones de Cam, pues no fueron buenas. Aquí vemos el costo de su pecado, el pecado de Cam, ¿no? Entonces, más que todo, esto en la historia más grande de Génesis está resaltando las dos formas que el ser humano puede responder ante su pecado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Tomamos nuestra culpabilidad seriamente
aceptamos que hemos pecado, tratamos de buscar la forma de cubrir nuestro pecado, es decir, no esconderlo, pero así buscar ser redimidos, buscar ser perdonados. O estamos bien y contentos en nuestra desnudez. Estas son las dos partes, los dos contrastes o el contraste que la historia está tratando de pintar en un cuadro más grande. ¿Cómo respondemos a nuestro propio pecado? ¿Queremos cubrirlo? ¿Queremos buscar el perdón de Dios y ser cubiertos por su gracia y su misericordia? ¿O estamos bien y nos gozamos hasta estando en nuestro pecado, estando desnudos y no importarnos, en verdad casi burlarnos de nuestro pecado? Esa es la idea principal aquí, hermanos, y creo que debemos entender el texto más desde este punto de vista, porque Noé peca y parece que él está bien en esa situación. Es decir, se mantiene desnudo. Pero los dos hijos, Sem y Jafet, responden de la manera que debemos, ¿verdad? Es decir, buscamos la forma para tratar a nuestra culpabilidad. Queremos no quedarnos desnudos o menospreciar o burlarnos de el estado del pecado. Necesitamos ser cubiertos y buscamos eso. Entonces, obviamente queremos ser más como Sem y Jafet, no como Cam en este sentido. Bueno, la última cosa que se nos dice aquí es que Noé vivió después del diluvio 350 años, ¿verdad? Entonces el número de años total de Noé, verso 29, fueron todos los días de Noé 950 años y luego murió. Casi 1000 años. Qué interesante, ¿no? 950 años vivió en total Noé. Un hombre justo, sí, fue salvo por Dios. Pero en este nuevo mundo, en este nuevo comienzo, Noé no está sin pecado. Y de esta manera, hermanos, el texto en verdad lo que nos está diciendo es que aun cuando Dios comienza desde cero otra vez, con una nueva creación, con el ser humano otra vez, comenzando desde nada, todavía hay este problema del pecado. No es muy diferente el mundo en el que comienza Noé que el mundo antes del diluvio, lleno de pecado. ¿Qué hará Dios para tratar este problema del pecado del ser humano? Bueno, eso es lo que veremos en el resto de la historia, pero hasta aquí es importante ver, el ser humano todavía tiene un problema con el pecado, aún un hombre justo como Noé y sus hijos. Cam, el ejemplo negativo, pero a la misma vez Sem y Jafet, un ejemplo bueno, y de ahí viene la esperanza, ¿verdad? Es cierto, hay pecado en el mundo, como vemos en Noé y como vemos en Cam, pero también hay justicia y hay la forma de actuar de una manera buena, como vemos en Sem y Jafet. Entonces, esto nos prepara, ¿verdad?, para ver el resto de la historia, como digo, que seguiremos viendo en el resto de Génesis. Muy bien, hermanos, pues espero que esta lección nos ayude para entender un poco más, porque es importante esto, y nos, como digo, prepara para seguir viendo nuestro estudio en el libro de Génesis. Hasta la próxima lección, pues, que estén muy bien, hermanos, un placer de estar con ustedes de nuevo. Bendiciones y como siempre decimos por aquí, gracia y paz.